Por de pronto califican este hecho como una acción temeraria por parte de la firma Concrete Mix, que decidió de manera unilateral detonar 40 kilogramos de dinamita que estaban aún en la cantera de la ciudad de Ñemby. La recomendación de la FOPE, la última por lo menos, era que se podía retirar esta dinamita sin la necesidad de explosionarla. Nuestro compañero Mauricio Durán está en el lugar, también participó más temprano de la conferencia de prensa brindada por autoridades comunales. Anuncian acciones legales, Mauricio, ¿es así? Adelante, por favor. Es así, compañeros, y nos encontramos en la cantera de Ñemby, o en el cerro de Ñemby específicamente, donde autoridades municipales denunciaron que la empresa Concrete Mix realizó explosiones recientemente sin autorización ni de la Fiscalía ni de la comuna. Aquí estamos en el lugar donde ya en imágenes, en visitas anteriores a la cantera, podíamos apreciar que aquí había todavía una buena cantidad de piedra que actualmente no existe justamente porque fue explotada. Vamos a explicar un poco cómo funciona esto, ya que tenemos aquí un claro ejemplo. Básicamente lo que nos dijeron los expertos es que se hace un agujero en la tierra, como que podemos apreciar aquí, con un ángulo de aproximadamente 30 a 40 grados, donde se deposita el explosivo en gel. Posteriormente con una mecha, que es similar a esta, que ya se encuentra detonada y que tiene una cabeza como esta, no sé si se puede apreciar en imágenes, es donde se inserta el detonador para que posteriormente estalle y se encuentre así como podemos apreciar en imágenes. Otro de los puntos llamativos, compañeros, es la cantidad de huellas de tractores que se pueden apreciar en el lugar, que aparentemente serían bastante recientes y que se habrían utilizado para extraer parte de la carga que ya fue detonado. ¿Qué es lo que dicen las autoridades al respecto? Es lo que vamos a escuchar a continuación. Nosotros, como te dije, exigimos al ministro, al viceministro, que nos hagan parte de esa mesa de trabajo. Como dije hace un rato, hemos exigido en varias ocasiones por nota, nunca nos han dado participación, y ahora, como resalto nuevamente, vamos a agotar todas las instancias como hicimos la vez pasada. Hicimos todos los mecanismos legales, esperamos todos los tiempos que ellos nos pidieron para hacerlo de manera transparente y legal, y tuvimos que salir a las rutas para que se respete la voluntad popular. Muy bien, y acabamos de bajar aquí por el costado a lo que sería la parte baja de la zona que fue detonada. Vemos el tamaño de las piedras que aún se encuentran aquí recientemente detonadas y que eventualmente serían ya trasladadas. Lo que nos explicaron las autoridades municipales es que la explosión se dio debido a una autorización del Viceministerio de Minas y Energía, el cual se basó justamente en un informe de la FOPE que decía que era necesario detonar estas cargas para evitar cualquier tipo de peligro posterior. Pero existe otra nota enviada posteriormente de la FOPE que hablaba justamente de que habían otras alternativas para realizar la desactivación de estas cargas sin la necesidad de llevar a cabo la detonación. Esto es lo que decían al respecto. Efectivamente está el informe de la FOPE ya en la Fiscalía del Ambiente, en donde dice que pueden ser desactivados y extraídos utilizando un mecanismo al que ellos llaman trabajar con agua y con algunas herramientas, pero sí podían ser desactivados, extraídos sin causar ningún tipo de peligro a la ciudadanía. Y hoy vemos una irresponsabilidad tan grande de parte del propio ministerio. La Fiscalía ya inició un proceso en contra nuevamente de la empresa, teniendo en cuenta esta detonación sin autorización por su parte. Por otro lado, los miembros de la comuna y de la Junta Municipal aquí de la ciudad ya anunciaron también más medidas de fuerza en contra de esta empresa y también permanecer en los ingresos de Concrete Mix para evitar que estas piedras que fueron detonadas recientemente sean extraídas y comercializadas, algo que ya está prohibido por parte de la empresa desde que se inició el cierre de la misma. Por el momento todo aquí, compañeros, volvemos a estudios. Gracias, Mauricio. Completo reporte, y de hecho que ese era el propósito de la movilización ciudadana, que se dejara de explosionar la cantera de la ciudad de Ñemby por los daños colaterales que, según los vecinos, esto provocaba. Aún así, se realizó esta práctica y, según dicen desde la firma Concrete Mix, con la autorización del Viceministerio de Obras Públicas.